Pasamos ahora al punto número 4. Este punto número 4 es el crecimiento. Y esto es recontra importante, inversores. Esta frase yo la escuché de uno de mis mentores online, porque es una persona que nunca conocí, pero lo veía vía YouTube, como vos me estás viendo a mí, y era una de las personas que yo consideré mis mentores. Porque una de las frases que él dijo que me quedó muy marcada, esto es a nivel de emprendimiento, pero me sirvió a la hora de analizar y por eso te la comento, es: si tu negocio no está creciendo, entonces está decreciendo. No hay un punto medio, no es que el negocio se puede mantener. El negocio o sube o baja, no hay otra. Y eso mismo pasa con las empresas que analizamos. Por lo tanto, si tu empresa no está creciendo, entonces está decreciendo. Así que ojo con eso, y por eso es que vamos a explicar cómo analizar el crecimiento de una empresa. Ahora bien, ¿cómo se aplica esto a las inversiones? Una empresa que crece principalmente se mide que crezcan sus ventas, o sea, la plata que ingresa. Si Coca-Cola vende una botella de Coca-Cola a $100 y después vende la misma botella de Coca-Cola, o sea, vende una sola también. No es que vende más cantidad de botellas, vende la misma cantidad de botellas, pero ahora en vez de venderla a $100, la vende a 120, entonces pasó de ganar 100 a 120, por lo cual el crecimiento fue de 100 a 120, se mide en porcentaje, o sea, creció un 20%. Si después de 120 crece a 144, me parece que es el número, crecería otro 20% para hacerlo con números, para mantener el 20%, ¿no? Pero podría crecer de 120 a 130 y sería otro porcentaje que creció. O puede crecer, puede pasar de 120 a 100. Habiendo dicho esto, vamos a ver las 3 métricas más importantes de crecimiento de una empresa. La primera de ellas, y es por lejos la más importante, es el crecimiento de las ventas. O sea, vos imaginátelo como un embudo. La plata primero entra a la empresa y después la empresa va pagando sueldos, va pagando, bueno, los impuestos, deuda que tiene, va pagando todo hasta que queda la real ganancia. Es un embudo. Por lo cual, si vos querés que crezca la parte de abajo de todo, va a llegar un momento que vas a tener que sí o sí ampliar la parte de arriba de todo el embudo. Porque, por ejemplo, un embudo tiene esta forma. Si el embudo fuera el ideal y toda la plata que ingresara quedara como ganancia, entonces el embudo, en vez de tener esta forma, tendría esta forma. O sea, todo lo que ingresa pasa derecho. Pero claro, llega un momento que ya no puedo ampliar más lo de abajo. O sea, lo de abajo no va a ser nunca más grande que lo de arriba. Por lo tanto, si yo quiero ampliar la parte de abajo de todo, que es la ganancia real, lo que tengo que hacer es empezar a abrir la parte de arriba. En definitiva, si quiero que crezca la empresa, tiene que vender más sí o sí y no hay con qué dar. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que evaluar es si la empresa crece o no en ventas, en ingresos, en revenue, en sales. Todo lo que dije es todo lo mismo en distintas formas de decirlo en inglés y en español. Pero bueno, ese es el crecimiento más importante. Y después vienen otros dos crecimientos que son recontra importantes también, pero no tanto como el primero, que es prioritarísimo. Entonces estos otros dos son el crecimiento del free cash flow y del net income, que traducidos al español sería el crecimiento del flujo de efectivo de la empresa, que para decirlo fácil es cuánta plata gana o pierde la empresa de cash, o sea, de dinero en efectivo. Y el otro es exactamente lo mismo, pero en vez de ser efectivo es contable. No te voy a explicar eso, muy complicado, muy largo para este video, no lo necesitas saber a nivel base. Sí, lo puedes aprender acá en Minverar, pero si no, como te digo, no es necesario. Lo que sí es necesario que sepas es cómo te vas a encontrar estos números. Así que nos venimos a Seeking Alpha y acá vamos a ir a la parte donde dice Growth. Growth significa crecimiento. Y bueno, este crecimiento lo vas a tener acá. Por ejemplo, tenés el Revenue Growth, que acordate que es el crecimiento que yo te decía recién, el más importante de todos. Ese es de 11%. Entonces, significa que Microsoft cada año, o al menos en este último año, creció un 11% la parte de arriba del embudo, lo cual puede hacer que la parte de abajo también se empiece a ensanchar. Entonces, esa parte, perfecto. Después tenés otro montón de crecimientos, de ratios que yo no te expliqué en este curso, porque como te digo, hay infinidad de ratios para explicarte, pero acá tenés, por ejemplo, el earnings per share diluido, acordate, el beneficio por acción diluido. Este es uno, ¿viste? Cuando yo te decía que había tres, los más importantes, las ventas era uno, el beneficio neto era el otro. Este es, por ejemplo, el del beneficio neto, el earnings per share, que también creció un 11,42%. Fíjate que es un número muy parecido a lo que crecieron las ventas. Esto no siempre es así, no siempre porque crezca la parte de arriba del embudo va a crecer la parte de abajo, no tiene por qué ser así, pero muchas veces pasa que van de la mano. Entonces se amplían al unísono, al mismo tiempo, de la misma forma. Y eso está buenísimo. Así que acá podemos ver cómo que crezca el revenue sirvió para que crezca también el beneficio de la empresa. Y bueno, acá, como te digo, tenés otro montón, pero el más importante que tenés que ver es el revenue. Ese no te puede faltar. Por lo cual, haceme saber en los comentarios si tu empresa está creciendo bien o no. Pero acá puede que me digas, ¿cómo sé yo si mi empresa está creciendo bien? Porque claro, vos, Ariel, me explicaste cómo saber si crece o no, pero no sé cuánto está bien y cuánto está mal. Y es buenísima esa pregunta. Así que, para vos saber si el crecimiento es bueno o no, tenés que compararlo contra la inflación de Estados Unidos. Y vos dirás, ¿cómo hago para saber ese dato? Lo buscas en Google, pones cuál fue la inflación de Estados Unidos en el último año y te va a aparecer. Pero, si lo querés hacer más fácil, puedes utilizar el valor 3 de referencia.
3% es más o menos la inflación promedio de los últimos años de Estados Unidos. Así que si vos comparás una empresa que en vez de crecer al 3% de revenue crece al 5%, entonces la empresa le está ganando a la inflación, o sea que bien. Sí o sí, la empresa le tiene que ganar a la inflación. Si la empresa crece 3% y la inflación es del 3%, la empresa no está creciendo, simplemente está siguiendo la inflación. Así que ojo con eso. Ideal que triplique la inflación. Si la inflación es de un 3%, la empresa tiene que crecer un 9% el revenue. Y recién ahí estaríamos en un buen escenario para poder avanzar. Cualquier número más allá de eso está perfecto. Como podrá ver, este es un 11 y es una empresa monstruosamente grande, Microsoft, así que genial.